Muy buenas noches a todos ustedes, estimados aprendices. Reciban un caluroso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 13 de marzo del año 2025. Son las 7 de la noche y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a trabajar un concepto relacionado con la programación orientada a objetos que se llama el tema de agregación. Entonces, en esta sesión vamos a mirar cómo desde nosotros, desde este punto de vista, cómo es que normalmente nosotros trabajamos un proyecto en Unity y cómo es que nosotros realmente deberíamos estructurarlo. Les estaba comentando fuera del micrófono que estaba terminando de preparar el ejemplo, pero tengo un pequeño bug en el después que les voy a mostrar cuál es, el cual pues espero solucionar posteriormente de la clase para darles como claridad al respecto y debe ser algo puntual que no he podido encontrar, pero digamos que la parte de transformación de un elemento en el cual nosotros trabajamos muchas veces todo en un solo script versus como lo pensamos dejar, pues ustedes lo van a poder ver por código y van a entender el concepto. Ya que me esté generando un pequeño error respecto a la instanciación del objeto, que el cual pues no comprendo, pues puede ser algo que esté, digamos, como yo estoy utilizando la última versión, la 6, es posible que tenga algo que ver con el cambio de versión respecto a la protección de clases y objetos en el momento de la instanciación. Sin embargo, pues yo creo que con lo que vamos a ver va a quedar muy claro el concepto. Entonces, bienvenidos ustedes a la clase. Igualmente, pues comentarles que la semana pasada pues estuve en pos de un proyecto que posiblemente trabaje el centro donde yo trabajo con la alcaldía de Dos Quebradas, que es el municipio donde funciona el centro, y por ello fue que no tuvimos encuentro sincrónico la semana pasada, ya que tuve que estar toda la semana frente a la presentación del proyecto, que posiblemente se pueda trabajar a través de la Organización de Estados Americanos, junto con recursos de la OEA. Entonces, dentro de los requerimientos, pues es un proyecto cross media que incluye aplicaciones de videojuego y realidad aumentada, y por ello fue que el centro requirió mi concurso para poder tratar de hacer el proyecto, o por lo menos que yo pudiera trabajar en la parte técnica. Y por ende, pues no, digamos que como yo ya tenía el tema ahí como tal, pues por ello no les publiqué anuncio de encuentro sincrónico la semana anterior, pero se me pasó el detalle de explicarles que justamente no íbamos a tener encuentro sincrónico por esa causa. Entonces, pues sí les ofrezco ahí como las disculpas porque la verdad se me pasó por alto, pero pues en las próximas ocasiones que se presenten este tipo, digamos, de chicharrones extra, claro que sí, les avisaré previamente porque sé que ustedes están acostumbrados a que en este espacio pues hagamos este tipo de encuentros y pues la verdad siempre han estado ustedes muy dispuestos hacia los mismos. Bien, entonces vamos a mirar el concepto de agregación en lo que tiene que ver con programación orientada a objetos. Entonces, muchas veces la mejor forma de explicar un concepto es a través del ejemplo. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí voy a hacer justamente la muestra de mi pantalla. Me confirman, por favor, si en este momento ustedes están viendo mi pantalla. Sí, profe, ahí se ve. Perfecto. Entonces vamos al concepto de asociación. En el mundo real, en todos los objetos o todos los programas que nosotros trabajemos, el concepto de programación orientada a objetos, tenemos algo que se llama
generalización y algo que se llama agrupación. En este sentido, en la programación orientada a objetos, esto se simboliza cuando una clase está compuesta de otras clases. En este caso, podemos observar que tenemos la clase persona y dice que en términos generales, una persona está compuesta de piernas, cabeza, tórax, ¿sí? Y vemos que este rombo está relleno y aquí por este lado dice que una persona tiene ropa. Y posiblemente yo puse, en vez de ropa, haber puesto una clase llamada camisa, otra clase llamada pantalón, otra clase llamada medias y otra clase llamada zapatos. Entonces, eso que estamos viendo ahí se llama composición, cuando una clase está compuesta de otras clases. Pero hay, en programación orientada a objetos, hay una gran diferencia entre las dos. Y es que la del rombo negro es obligatoria, es decir, que esta clase no se puede concebir o no puede existir si no tiene la totalidad de estas. Para este ejemplo, decimos que una persona, si le faltan piernas, aunque sabemos que eso pues, en el mundo real pasa, pero digamos desde esta perspectiva de ejemplo, si no tiene cabeza, aunque algunos tienen cabeza, parece que no la tuvieran y no piensan, pero bueno, digamos que ese es otro tema. Y tórax, entonces no se puede concebir una persona. Mientras que esta que está rombo, en color blanco, completamente blanca, significa algo que la persona puede tener o que esta clase puede existir sin que tenga esto. Entonces, pues, digamos que desde el punto de vista del mundo real, pues una persona continúa siendo una persona siempre y cuando así no tenga ropa. Es decir, si no tiene ropa, igual esta clase persona puede seguir existiendo. Pues obviamente las implicaciones legales, a menos que estemos en un campo nudista, una playa nudista, pues seguramente no vamos a tener problemas. Pero lo que está indicando es que la persona o esta clase puede existir aunque no exista ropa asociada a ella. Mientras que acá me está diciendo que si una persona no tiene en combinación piernas, cabeza y tórax, o si le llega a faltar una sola de ellas, para el contexto de este ejemplo, significaría que esa persona no puede existir, por tanto, no se podría instanciar. Vamos a mirar otro ejemplo, ya desde el libro de UML en 24 horas, que es interesante también ver este ejemplo respecto a esa generalización y esa agregación. Entonces vamos a mirar acá. Denme un segundito, aquí ponemos zoom. Perfecto. Entonces tenemos nosotros acá, dentro de esta parte de composición, otro ejemplo donde partimos de lo siguiente. Decimos que un equipo de cómputo o una comida, por ejemplo, pudiese yo decir, en este caso, en esta agregación, que una comida puede estar compuesto de postre, plato fuerte, ensalada y comida. Pero ustedes podrán notar que hay personas que no comen ensalada o que su comida es estrictamente la ensalada
o que no les gusta la ensalada y solo quieren el plato fuerte, o solo piden el postre. Es decir, con una de estas que exista, se concibe como una comida de un restaurante como tal. Personas que llegan y dicen, no, no quiero almorzar, solo tráigame el postre. Bueno, o aquellos que están a dieta, pues dirán, solo tráigame la ensalada y no me voy a comer el plato fuerte, ni me voy a comer el postre. A eso se le llama una agregación, donde una de las partes puede faltar. Mientras que una composición no puede darse eso. Digo que una mesa de café tiene que estar compuesta por 4 patas y una superficie de la mesa. Es decir, si solo están las patas de la mesa, pero no tengo la superficie de la mesa, pues no es una mesa de café. Si por el contrario tengo la superficie, pero no tengo 4 patas, sino 3, 2 o no tengo ninguna, también podría decir que eso no es una mesa de café. Por tanto, el objeto no se puede concebir de esa manera. No sé si en este momento o si alguno de ustedes pues tiene alguna pregunta al respecto de esta parte de agregación y composición. Agregación es la no obligatoria, composición es la obligatoria, desde el punto de vista conceptual. No sé si en este momento está claro ese concepto. Profe, sí, bastante claro. Bueno, vamos a llevarlo al contexto de lo que nos trae también esta clase, que es la parte de videojuegos. Ustedes cuando componen un personaje principal, normalmente ustedes hablan de una composición o también pueden utilizar agregación en los scripts de Unity o en C#. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un personaje y nuestro personaje está compuesto de varios elementos, por ejemplo, que un personaje sí o sí siempre tiene un arma, así sean los puños, pero siempre tiene un arma, siempre tiene un sombrero, así sea que lo pueda cambiar en su juego, o si tiene una ropa, la cual también puede cambiar durante el juego, pero hace parte del personaje, es decir, que el personaje tiene que estar completamente con todos esos elementos. Ahí es donde usted empieza a trabajar el concepto de composición, donde usted dice, uno de los elementos del juego tiene que tener todo esto para poder existir. Si le falta uno, pues realmente no se concibe que ese objeto exista. Entonces usted empieza a hablar y a hacer ese tipo, digamos, de composición en el videojuego. Mientras la agregación, usted dice, por ejemplo, que en ese momento el personaje tiene un superpoder. Vamos a mirar, por ejemplo, el caso de Mario cuando toma una estrella. Mario puede estar compuesto, digamos, de una estrella, puede ser parte en ese momento del jugador, pero sin la estrella el jugador puede existir porque no necesariamente es una parte obligatoria de Mario tener la estrella o tener el superpoder de tirar balas, esos fueguitos que tira. O si estamos hablando de algún vehículo, por ejemplo, un ejemplo, digamos, tipo Grande Theft Auto, y vamos a suponer que usted se puede llevar un carro, pero ese carro no tiene estéreo, no tiene para colocar nuestras memorias o para sincronizarlo con nuestro celular. Pero el hecho que no lo tenga no significa que deje de ser un auto. ¿Por qué? Porque en ese caso podría ser un aditamento extra, es decir, ahí podría ser una agregación. Pero si es una composición del auto que tiene que tener llantas, que tiene que tener una puerta de entrada, que tiene que tener timón, de lo contrario ya no sería un carro desde el punto de vista funcional en el juego. Entonces, normalmente en Unity, nosotros hacemos este tipo, digamos, de elementos de una manera que es la que les voy a mostrar, el ejemplo A,
donde nosotros pues normalmente trabajamos la composición especialmente, pero a través de los game object, pero nos olvidamos de las clases. Entonces les voy a mostrar esa representación inicial de cómo es que nosotros normalmente en Unity hacemos esto, cuando digamos no aplicamos desde el sentido estricto de la programación esta parte. Entonces voy a aquí abrir el proyecto. Este es el antes, que les decía a ustedes que yo tenía preparado 2 ejemplos. El segundo está estructurado ya cómo debe quedar en objetos, pero pues como te digo, les digo, me sale un bugcito que voy a solucionar posteriormente y que yo les diré pues qué ocurría para que también lo puedan tener claro, pero digamos que es como las diferentes estructuras que tenemos. Entonces, normalmente pues yo tengo, digamos, este pequeño escenario donde tengo un personaje que pues yo tengo aquí construido, el cual pues tiene, digamos, una movilidad como tal, si lo vemos desde el punto de vista de lo que nosotros habíamos trabajado la clase pasada, pues yo tengo, digamos, este script. Voy a abrirlo aquí en los assets. Pero este no es el de copia. Creo que abrí el que no era. Voy a cerrar este proyecto. Porque el que yo quiero abrir es la copia. Ahora es que haya sobrescrito la copia y que haya quedado yo como una belleza. Pero no debería ser así, porque justamente hice la copia para que no se me dañara el ejemplito. Un segundito. Vamos a ver si ahora sí, ahora que abrió. Ahora sí abrió la copia. Perfecto, este sí es. Este sí es el mismo escenario, pero tiene otra concepción. Entonces, lo mismo, tengo un escenario con su respectivo fondo. Tengo este piso que es el collider, pues que no me deja sacar este elemento. Y aquí tengo en el personaje, tengo, digamos, desde una perspectiva visual, más no de programación, tengo una composición. ¿Por qué? Porque a través de estos game objects, yo estoy diciendo que un personaje lo tengo compuesto de un cuerpo, que en este caso es este cilindro, un sombrero, que es uno de los aditamentos, y un arma, que también es de los aditamentos que yo puedo tener, digamos, para él mismo. En este momento, pues tiene una pistolilla y tiene pues aquí un sombrero tipo Indiana Jones. Uno aquí ya puede empezar a ver que esto es el concepto de composición para mi videojuego. Aclaro, en el videojuego tal que digamos que yo en este momento posiblemente esté mostrando acá, yo les estoy diciendo, mi personaje sí o sí tiene un cuerpo, tiene un sombrero y tiene un arma. Es decir, durante todo el juego tiene que tener esos 3 elementos. Así sea que tenga luego el arma básica, que es un cuchillo. Aquí yo ya estoy hablando de una agregación. Ahora, si usted el arma en algún momento dice que el personaje puede ser que hayan escenarios donde no tenga arma, pues entonces estamos hablando que el personaje tiene una composición de cuerpo y sombrero, pero el arma es una agregación, porque es opcional que lo tenga o no, y puede o no puede estar, dependiendo del level. Lo mismo pasa en este caso con el escenario. Tengo un piso, un fondo que, pues, este tema, este parallax que tengo acá, tengo un fondo tipo parallax, pues que obviamente lo repito copiando y pegando a través, digamos, de todo el escenario. Ustedes los descargué de la Asset Store y digamos que yo también puedo decir que mi escenario está compuesto de un piso
y fondo. Aquí yo sí hablaría del concepto de composición. Porque ¿qué pasa si en algún momento yo no tengo el fondo? Pues no se va a ver el escenario como lo quisiera y no se concibiría como tal. Y el piso, si en algún momento yo lo desactivara, digamos que simulando lo que en algún momento uno podía hacer, que estoy aquí por fuera del piso, voy a ver, mi piso va hasta acá, voy a seleccionar mi personaje y me lo voy a poner acá. ¿Qué pasa si mi escenario no tiene piso? Pues obviamente como hay un colisionador, al no tener piso, pues, bueno, lo que pasa es que aquí inicié con este zoom. Posiblemente, o de una forma muy correcta, que si algo no lo corro maximizado, sino, ok, lo voy a correr aquí en esta view directamente, porque maximizado no se está viendo, o sea, aquí te acabaría hacer el tema de tamaño, pero si nosotros vemos acá, pues si no hay piso, mi personaje se pierde completamente porque no hace parte, digamos, del escenario. Obviamente, pues habría que colocar aquí otro collider para que él no pueda transportarse atrás, pero hacia allá es donde va el concepto, es decir, si yo no tengo piso y no tengo fondo, yo no tengo realmente un escenario como tal. Entonces, de ese concepto habla la composición. Entonces, vamos a poner aquí este bicho a ras aquí de piso. Perfecto. Entonces, vamos a mirar un poquito la funcionalidad que tiene este personaje por ahora y la forma en que nosotros normalmente haríamos la codificación del mismo en un solo script, sin tener en cuenta, digamos, lo que propone la programación orientada a objetos. Entonces, esta vez sí lo voy a correr maximizado para que podamos ver un poco lo que ocurre. Entonces, arranco con mi personaje. Y resulta que yo tengo las teclas W y E. W me permite cambiar qué tipo de gorro luce mi personaje, y con la tecla E, pues yo pudiese cambiar el arma con la que mi personaje está en este momento. Entonces, digamos, voy a aumentar un poco la escala y podemos observar pues que yo en tiempo de ejecución pues estoy haciendo esos respectivos cambios de arma y todo ello. Pues digamos que es un juego que en algún momento pues tiene diferentes armas y yo las puedo estar cambiando del inventario a través de WA, y que de pronto el sombrero le da ciertas habilidades, el casco militar le da otras habilidades y la peluca de fenomenoide le da otras habilidades. Bien. Pero si vamos ya al script como tal, a esta parte de scripting, pues yo tengo aquí solamente dos clases. Personaje, que fue lo que nosotros hicimos, que tenía que ver mucho con la parte de polimorfismo, que fue lo que vimos en la clase pasada. Y normalmente lo que yo hago es que en principal programo todo. Es decir, yo capturo o tengo cuáles son los elementos, cambio, digamos, busco el elemento llamado sombrero, cargo en este mismo script los sprites con los cuales yo puedo cambiar durante el proceso de ejecución a través de los resources. Y lo mismo, pues, lo que yo hago a través de los resources utilizando el arma. Entonces yo puedo cargo, digamos, en memoria cada una de esos skins que puede tener mi personaje con relación a esos dos elementos. Tengo mi
Aquí estoy haciendo el movimiento a través de fuerzas, no lo estoy haciendo a través de teclado, es decir, estoy haciendo el movimiento del personaje a través de Rigid Body, el cual pues lo hago a través del Fixed Update. Normalmente pues recuerden que el Fixed Update traten siempre de programar ahí todo lo que tenga que ver con colisiones, con el tema de físicas y similares. Esa es, digamos, de las recomendaciones que tiene Unity. Y Profe, pues una aquí, pregunta, señor, una preguntita. bien pueda. Cuando estás programando ahí con físicas, ayer el profe Álvaro en clase pues yo veía que en el código no aparecía en ninguna parte cuando multiplicaba, pues por ejemplo, los movimientos del personaje por time.delta time. En el caso que estás utilizando acá es lo mismo, o sea, con las físicas no tenés que usar time.delta time, pues como para normalizar el movimiento dependiendo de la máquina en la que se esté usando el juego. Efectivamente. Lo bueno es que Unity, digamos que en ninguna parte por ahora, claro, digamos, nos ofrece varias formas de hacer los temas. Una es utilizando el time delta time, como lo dices, a través, digamos, de esa normalización que se hace frame a frame. Y el otro es la aplicación de fuerzas. Las fuerzas como tal, pues digamos que no tienen o no están relacionados, digamos, con ese directamente con el time delta time y por tanto, pues, y aprovechándose también de la precisión que nos ofrece el Fixed Update, pues justamente nos permite simplemente haciendo la aplicación de la fuerza dependiendo del movimiento que él lo tomará como positivo si presioné la flecha derecha o si lo tomará como negativo si yo presiono la flecha izquierda por, en este caso, speed, que llamémoslo así de una manera, pues se asemejaría ahí más que el speed, si uno lo mirara desde el punto de vista real de la física, pues sería más bien como la fuerza de fricción. Recuerden que más fácil puedo concluir que la fuerza de fricción es la que, dependiendo de la intensidad o de la magnitud de esa fuerza, es la que realmente genera la velocidad. Digamos que nosotros en el mundo nos movemos gracias a la fuerza de fricción, ¿cierto? Pues aquí la llama speed, pero realmente esto vendría a ser como la fuerza de fricción que me termina generando pues como esa velocidad. Obviamente por una velocidad lineal, obviamente que está dado justamente por la magnitud versus todo ello, o sea que aquí sí es completamente un tema más físico, la velocidad lineal generada justamente por la fuerza ejercida por el objeto en Y. Y justamente al ser un tema físico y la física per se tiene, por así decirlo, por alguna manera, por llamarlo así manera, tiene embebido el time delta time. Por eso no es necesario en ese caso incluirlo, porque per se las físicas tienen el time delta time. Digamos que en ese sentido Unity se parece mucho al mundo real. El hecho que nos quedemos quietos no significa que por cada 10 millonésima de segundo o por cada o el número más pequeño que usted se pueda imaginar en tiempo, la gravedad seguirá actuando sobre nosotros. El día que la gravedad deje de actuar, así sea una 100 trillonésima de segundo, en el momento pues se acaba el mundo, porque obviamente que deje la gravedad un momentico, pues imagínense qué podría ocurrir en el mundo. Entonces digamos que haciendo esa comparación un poco exagerada, las físicas per se tienen involucrado el time delta time justamente por su asimilación o por la simulación que trata de hacer del mundo real. Cuando nosotros no lo trabajamos a través de físicas, ahí sí vamos o no utilizamos esas características que nos ofrece el motor de físicas, sí nos toca involucrar el time delta time, como bien expresó usted, como un normalizador del tiempo que nos permite justamente a estabilizar y generar esa buena
simulación en tiempo real, de acuerdo a la velocidad pues, del procesador y a la tarjeta gráfica y todas las otras características que involucran ya la ejecución del programa. Entonces, no sé si más o menos te quedó claro como el concepto del por qué. Sí, profe, gracias. No, y excelente pregunta, muchacho. Qué buena, muy buena pregunta, muchacho. Excelente, estimado Juan. Gracias, profe. No, sí, muy buena pregunta. La verdad que son cositas que a veces un hombre se le olvida explicar durante alguna presentación y todo, y que parecieran que no son de concepto, pero sí tienen un concepto valioso, y gracias a Dios realmente esa pregunta estuvo también muy interesante. Como casi siempre, o como siempre en el caso de ustedes, siempre han hecho preguntas muy interesantes. Entonces, normalmente uno lo que hace es, perdóneme el término, programar todo eso uno de chorizo acá. La pregunta es, ¿eso es fallo? No. ¿Funciona el juego? Sí. ¿Y no me van a pagar si lo haga así? Sí le van a pagar. ¿Y tendrá calidad el juego? Sí. O sea, pero hay que entender que también hay algo que se llaman pues unas buenas prácticas. Es decir, miren que aquí yo le dejo cargado todo al personaje, el sombrero que tiene activo, el arma activa, tengo el game object del sombrero, tengo el game object del arma, tengo los sprites de cada uno, pero esa no debería ser la forma si vamos a aplicar realmente la parte de orientación a objetos. Hay organizaciones que sí piden que uno tiene que tener no solamente la parte de orientación a objetos, sino como vamos a ver más adelante, uno también tendría que tener esa característica de algo que se llama los principios SOLID, que son prácticas que o son tendencias de programación que se están llevando a cabo, que parten de la programación orientada a objetos y que algunas organizaciones han adoptado. Pero insisto, tampoco yo, si usted lo hace así, o si ustedes lo van a trabajar así, o si así lo entienden y su producto final se encuentra de esta manera, no se sientan mal o no digan que es que eso está malo, no, está bien, funciona. Es que de hecho, de la filosofía que tiene Unity, es que inclusive personas que no sepan programación estén en la capacidad de hacer un videojuego. Y muchas veces los scripts que usted encuentra en internet o todo ello no tienen esa parte de orientación a objetos justamente para que, digamos, ustedes son más afortunados que ya tienen o ya están entendiendo esa concepción de objetos, pero digámosle una persona que nunca ha programado, un diseñador gráfico, un ingeniero industrial o un audiovisual, que nunca ha trabajado con Unity o que nunca ha programado, pues hablarle de principios de programación, pues ellos dirán, no, vea, ponga este script y eso funciona y se lo pone al objeto que hay en el escenario y funciona. Y ellos hacen eso y está perfecto y funciona muy bien y no habrá problema, porque justamente es una de las filosofías de Unity. Pero sí quiero como dejar claro que muchas de las organizaciones que trabajan este tema se meten ya con esos conceptos de objetos y se meten con esos conceptos de principios SOLID y similares. Entonces, digamos que por eso también se les da este tema. Adicionalmente, cuando uno entiende la parte de orientación a objetos y similares, le saca mucho más jugo al motor, y si en caso que le genere algún error, pues seguramente les va o van a poder obtener esas mejores formas. Entonces, digamos que este sería el plan A que normalmente haríamos. Ahora, ¿cómo posiblemente debería ser el plan B? Entonces voy a cerrar este proyecto y voy a abrir el que les estaba diciendo que tiene un pequeño bug que tengo que solucionar. Es un error de referencia nula, pero ya les voy a decir cómo es que debería quedar, por así decirlo de alguna manera, si aplicáramos estrictamente el concepto de composición o de agregación. Tenemos exactamente el mismo escenario, pero ustedes ya empiezan a observar algo diferente en los scripts.
esa pequeña diferencia que ya hay en los scripts es que yo ya no solamente tengo mi personaje, que es el tipo principal, sino que también tengo 3 clases adicionales, que es el arma, el personaje, el cuerpo y el sombrero. Es decir, aunque aquí estén también agrupados, esto es más visual, pero no es una composición en el sentido de la programación, sino en el sentido de la composición del escenario, donde yo aquí simplemente digo que estos 3 game objects que yo tengo acá, pues van a depender si es una agrupación lógica que simplemente me va a permitir que si yo muevo a este señor, lo escalo o hago cualquier tipo de cosa, pues obviamente el resto de su cuerpo se va a mover, y que eso me va a permitir, digamos, hacer ese tipo, digamos, de traslaciones. Pero entonces observemos, por ejemplo, el caso del arma, que era el que estaba preparando. El arma ya empieza a tener todo lo que sea asociado al arma estaría aquí relacionado, donde está el arma que se despliega, su propio sprite, los sprites que están asociados a cada una de las armas, que es, digamos, lo que en algún momento uno puede tratar de hacer, y cómo se vería realmente en la clase principal del personaje. Mire que ya se vería más limpio. ¿Por qué? Porque yo aquí ya le estoy diciendo es que este señor, aquí, bueno, aquí no lo mostré, es acá en personaje, estoy diciendo que el personaje tiene un cuerpo, tiene un sombrero y tiene un arma. Es decir, miren que en el script de personaje le estoy diciendo que esta clase está compuesta de 3 clases más. Y yo debería es todo lo que sea cambio de sombrero o todo lo que está asociado a sombrero del personaje, debería programarlo en la clase sombrero. Todo lo que sea correspondiente al arma del personaje debería programarse en esta clase. Y todo lo correspondiente al cuerpo de ese personaje debería ir acá. Y solamente en personaje aparecería referenciado este señor y este señor. Es decir, aquí sí se habla de una composición desde el punto de vista de programación, donde yo digo, mi personaje está compuesto de la clase cuerpo, la clase sombrero y la clase arma. Y cada una de ellas, por ejemplo, el caso del cambio de arma, yo ya no lo programaría en el principal, que es la jugabilidad principal del mundo, del personaje, sino ya todo eso yo lo tendría que hacer dentro del arma. Es decir, que yo solamente a través digamos, de este señor como tal, entonces aquí lo tengo, ese arma, yo debería trabajar todo esto es a través de o accediendo a los métodos de estas clases, no programando todo acá, porque eso me va a permitir, por ejemplo, yo necesito añadirle una nueva funcionalidad al arma del personaje. Yo lo hago acá. Yo no tengo que ir a modificar absolutamente nada acá. Ah, que yo necesito hacer un cambio acá, en el cuerpo. Todo lo del cuerpo y lo asociado a los elementos del cuerpo deberían acá. Todo lo asociado al sombrero del personaje y a sus posibles cambios durante el videojuego deberían estar relacionados acá. Y simplemente cuando yo declaro la clase personaje, digo, está compuesto de esto y esto y esto. ¿Y qué es lo bueno? Que si yo de pronto fuera a hacer un multiplayer, pues simplemente no tengo sino que instanciar o hacer un spawn dentro de mi videojuego o hacer otro character controller, más bien, del personaje y ya todo, y ya va a tener completamente la misma jugabilidad. ¿Por qué? Porque tengo el cuerpo, el sombrero, el arma, y eso va a hacer que sea un poco más sencillo en el momento de hacer la programación y va a ser
digamos, mucho más legible el código y mucho más fácil de encontrar en algún momento, o poder escalar la aplicación, o poder en algún momento añadirle mayores funcionalidades a las que nosotros tenemos. ¿Cuál es el bug que tengo en este momento? Pues entonces les estaba diciendo que mientras estaba preparando este ejemplito, aplicando esta concepción, hay un error que, digamos que voy a quitar esto acá, y es en el momento en que yo, como este señor está compuesto de un arma, aquí lo tengo, entonces esta arma que tiene el game object del arma, es decir, que yo le pase directamente cuál es su game object. ¿Qué es lo que normalmente estaba haciendo o qué es lo que estaba haciendo acá en este voy start? Pues lo que estaba haciendo era justamente tratando de instanciar en el start, después de hacer este tipo, digamos, de asociación, estaba tratando de decirle que al arma del personaje, recuerden que este personaje es arma normal, en su display, en su arma display, era igual a GameObject.find. Entonces le está diciendo que era el elemento llamado o denominado arma P. Bueno, aquí tengo que, en sombrero, perdón, en personaje, tengo que declarar public para poder que pueda ser referenciado desde otro script. Eso también tenemos que verlo, los niveles de protección o encapsulamiento, que eso seguramente va a ser el tema de la próxima clase. Entonces, ¿qué me pasa? Que él no está, él encuentra este elemento, pero en el momento en que yo se lo quiero pasar a este señor, me dice que no es capaz de instanciarlo. Entonces, pues ahí es donde me ha generado, digamos, ese pequeño error que debe ser algo, como les decía, relacionado con la parte de distanciación, pero que no me está permitiendo, digamos, me saca un error en el script. Entonces lo voy a probar acá para que ustedes lo observen y que este es el bugcito que yo estoy tratando de corregir, pues para que el ejemplo se vea completo y que realmente pues ya el script o las clases como deberían quedar, ya ustedes lo podrían ver. Aquí me va a sacar un error de que no referencia a la instancia del objeto. Aquí lo vamos a ver. Este nulef como tal, es decir, él sí detecta esto, él sí está detectando este elemento, pero cuando pero me dice, yo no he podido instanciar esto. Entonces yo intenté en arma P, por ejemplo, en el start, también le traté de colocar o instanciar esto, digamos, digamos, para que aparezca en memoria, pero infortunadamente, pues él no lo está tomando. Entonces yo tengo que hacer esa corrección, porque ¿cuál es la idea de este script? Para que lo tengan claro acá, es que yo le paso a este señor el GameObject y ya todo lo va a administrar esta clase, es decir, simplemente es pasarle el GameObject. ¿Qué es lo que está pasando? Que él no está reservando en tiempo de ejecución espacio para esta, no está reservando memoria. Entonces, al no estar inicializado, cuando yo le trato de hacer una asignación, me sale que no está dejando instanciar o que el objeto que estoy llamando no está instanciado. Entonces, al no estar instanciado no tiene memoria, y al no tener memoria, entonces por eso me genera el error, porque él no le puede asignar nada a algo que no tenga memoria. Entonces, ese es el error que tengo en este momento, que estaba tratando de solucionar antes de la sesión, pero pues obviamente no me dio, no me alcanzó a dar, pero que digamos que muestra qué es lo que les estaba diciendo ahora, pero qué es lo que me interesaba por ahora que entendieran, es que
digamos que en la primera forma que les mostré, pues uno programa todo en la jugabilidad en un solo script, pero si yo voy a aplicar objetos y tengo el concepto de composición o de agregación, yo debería tener una clase que está internamente compuesta de otras clases. Y ese sería el concepto que tiene que ver con la parte de composición y la parte de agregación en programación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos. No, profe, todo Sí, claro profe, por todo allí. claro, todo bien. Bueno, muchachos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea o cuál es el compromiso mío que les decía yo a ustedes? Entonces, yo durante el día de hoy, seguramente después del encuentro sincrónico que tengo ahora, voy a buscar, seguramente ya sin la presión del tiempo más fácil voy a encontrar digamos, el inconveniente del script y se los voy a compartir al grupo para que ustedes puedan visualizar. Les voy a compartir como el antes, el proyecto con el antes y el proyecto con el después, para que observen las diferencias que hay entre cuando yo hago la programación de todo el escribo, toda la jugabilidad, sin tener en cuenta, por ejemplo, los conceptos de objetos que tienen que ver con agregación y composición, versus cuando lo hago y pues van a observar pues la limpieza del código en cada una de las clases como tal. De esa manera pues logramos empezar a aplicar de una forma mucho más estricta la parte de programación orientada a objetos. ¿Alguna pregunta final, muchachos? Profe, no, nada, todo claro. Antes, muchas gracias, pues, porque yo sé que a usted le toca sacar un tiempito extra para preparar los ejemplos así, pues, como más prácticos, pero créame que sí nos ayuda mucho más porque, pues, para nosotros queda más entendible y obviamente, pues, es, digamos, como un material didáctico extra, pues, que uno realmente sí puede aprovechar. Entonces, muchas gracias, profe. No, por el contrario, muchas gracias a usted, Juan y Alexander, porque, como dices, es un esfuerzo extra, pero por el bien, digamos, de los encuentros y por justamente como bien lo expresas, que quede como algo más didáctico y más aplicable y no de pronto tan abstracto. Yo creo que le ha caído muy bien a esto el tema de que yo prepare estos ejemplos como tal. Y créame que lo hago con el mayor de los gustos y el mayor cariño. Y antes agradezco las palabras de ustedes, de Alexander, y porque sé que por el contrario, ustedes lo que están tratando de aportar es que justamente el material, ustedes están en vivo, pero que este material que es subido posteriormente a YouTube sea, como dicen ustedes, más exquisito, más jugoso, que permita justamente, al ser más didáctico, ver la aplicabilidad de estos conceptos de objetos y que no quede algo tan abstracto, sino realmente aplicado a la realidad del videojuego que ustedes están desarrollando. Muchas gracias, compañero. No sé si Alexander tiene Gracias a usted, profe. alguna inquietud final. No, no, ya con lo que nos ha enseñado hoy, o sea, muchas cosas ya encajan, ¿no? Porque veníamos viendo todo esto de manera muy abstracta y ahora que lo logramos ver en código, ya es como que, bueno, ahí está, ya, ya todo, ya Sí, la figura se ve completa, ya todo, ya se ve la forma de todo más claramente. De verdad, muy agradecido. no, muy agradecido yo con ustedes, muchachos, porque digamos que ustedes siempre son los que caen, siempre conectan siempre, pero gracias a, digamos, a la sugerencia de ustedes, los beneficiados no solamente son ustedes, sino realmente es todo el grupo. Y de verdad, muchísimas gracias por ese aporte, porque justamente, pues, vale la pena reconocer que ustedes siempre son los que están, siempre son los que jalonan el tema en vivo y de verdad también muy agradecido con ese tipo de sugerencias, muchachos. Bueno, señores, no siendo más y agradeciendo su presencia, doy por finalizado el encuentro sincrónico del día de hoy
Entonces, muchachos, confiando en Dios y si todo sale como esperamos, nos vemos la próxima semana. Un feliz resto de semana, un feliz resto de noche y que la pase muy bien. Un comentario final, que es un comentario un poco maluco, triste, de esos comentarios que uno no quiere hacer nunca. Pero el día de ayer, infortunadamente, un aprendiz de presencial que yo tuve la oportunidad de tener en clase, pues en la ciudad de Bogotá tomó la triste decisión de quitarse la vida. Quiero decirles, muchachos, a los que están presentes y a quienes vean posteriormente esta grabación, que nosotros puede ser que no seamos psicólogos, nosotros no somos psiquiatras, pero también estamos dispuestos a escucharlos no solamente desde la parte técnica, sino también desde la parte humana. Quizás en virtual no tenemos ese contacto físico, pero créanme que si alguno de ustedes llega a faltar, pues uno le da duro y más bajo esas circunstancias que pasaron. Sí, porque tomar una decisión de esas es, yo creo, para una persona es difícil y debe ser algo que los empuja muy duro y que es algo tan fuerte que no se pueden resistir y terminan desperdiciando una hermosa y una valiosa vida, porque este muchacho era un genio, especialmente en el manejo de audio, utilizando herramientas exclusivamente de celular. Y el hombre, de hecho, se fue a estudiar desde Bogotá a Pereira solamente para tener el título, se volvió a Bogotá y en medio de su práctica pues tomó esa decisión, pero Bienestar tiene programas de atención, nosotros, insisto, puede que nosotros no sea psicólogo, no sea psiquiatra, pero soy algo en que escuche, quizás cómico. Obviamente pues todavía me falta muchas cosas por vivir, por hacer y quizás, pero sí también he vivido muchas cosas, muchas circunstancias y créanme muchachos que quizás en muchos de los momentos difíciles, uno lo que a veces con solo uno desahogarse y que alguien lo escuche y que le haga ver que este mundo no es tan triste y tan, para no utilizar palabras de grueso calibre, y tan oscuro, tan caconcho como a veces pinta. A veces uno con solo escuchar y hay personas que solamente con escucharlo te inhiben de tomar esa clase de decisión. Entonces, les quiero expresar que seguramente el profe Álvaro quien les habla y los otros demás instructores que hacen parte del equipo, el SENA, desde su dirección general, pasando por la dirección regional, subdirección, el equipo de bienestar y todos, pues los invitamos a que si tienen algún problema y todo, muchachos, pues nosotros trataremos de hacer lo que esté en nuestras manos para ayudarlos y para apoyarlos, que ustedes no están solos y que por el contrario ustedes cuentan con nosotros no solamente en la parte técnica, sino también en la parte humana. O sea, el mundo no es fácil vivir, el mundo es duro, pero créanme muchachos que a veces es tan bonito y hay tanta alegría y tantas cositas que pueden hacer que en un momento nuestro tema cambie. Entonces muchachos, esa es como la invitación, porque la verdad pues sí fue bastante duro recibir esa noticia ayer. Y pues nuevamente les insisto, no están solos y cuentan con nosotros muchachos en lo que esté en nuestro alcance para apoyarlos en algún momento difícil. Entonces, muchachos, si ustedes también igualmente se dan cuenta que un compañero está en algún tipo de situación difícil, también bienvenido, que a veces uno cuando está en ese tipo de situaciones, uno siente que uno es un estorbo, y uno no quiere encartar los problemas de uno con los demás, porque quizás a veces las personas minimizan nuestros problemas y nadie sabe lo de nadie y muchas veces somos un poco empáticos. Pero si de pronto si ustedes se dan cuenta de esa situación, pues también nosotros activaremos nuestras alertas porque sabemos que todas las vidas son valiosas y todas las vidas son importantes y más muchachos ustedes que son parte de nuestra familia Sena y que se convierten, ¿por qué no?, en esta compañía con los que se conectan y con los que no. Se convierten como en esa compañía y por así decirlo, valga como que suene muy calle, pero ustedes convierten en el parche de uno los jueves en la noche y son los que hacen que varíe y que siempre a través de esa alegría y
y esos temas que muestran acá en los encuentros, y por fuera de ellos, pues también hacen que la vida de uno cobre un matiz y cobre sentido. Así que muchachos, muy amables por haber estado y saben que cuentan con nosotros. Feliz noche para todos, que Dios los bendiga y nos vemos entonces en el próximo encuentro. Profe, Hasta listo. luego, Muchas profe. gracias, profe. Está bien. Muchas gracias.